Hola, saludos a todos. Les habla Ramón Rivas Jiménez, estudiante de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón, cursante de la materia Principios Filosóficos y Deontológicos, con el maestro asociado de la propia universidad, el doctor en Derecho José Alberto Mora Zamorano. El tema que les voy a compartir en esta ocasión es sobre los principios de la deontología jurídica y código de ética para abogados en México, el cual fue preparado por el compañero de equipo José Ramón Rivas Cruz y el que habla. Antes de entrar de lleno a los temas, considero importante reflexionar sobre los conceptos siguientes. Deontología se refiere propiamente a los deberes de cada persona tiene consigo y con los demás, lo que significa el estudio del deber ser, por cuanto hace a los profesionistas. En ello también aparecen los deberes que tiene que aplicar en su entorno laboral. Por ello, cuando nos referimos a la deontología profesional, esta hace referencia al conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional. Estas normas determinan los deberes mínimos exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. Si nos referimos al profesional del derecho desde el punto de vista de la prestación de un servicio, la deontología concierne todo cuanto se relaciona al deber del abogado. Compromiso moral, tomando en cuenta una serie de obligaciones concretas. Luego entonces se puede definir como el conjunto de reglas y principios que rigen su conducta, vinculada esta con el ejercicio de su profesión, sin dejar de reconocer que tales principios encuentran su base y soporte en la ética y la moral. Por cuanto hace a la ética, es una rama de la filosofía que se dedica a analizar la conducta humana y paralelamente estudiar la moral y encontrar una manera de juzgar a la misma. Considero importante señalar lo que establece la barra mexicana Colegio de Abogados, en el sentido que la ética se basa en principios generales, destacando los siguientes: honor y justicia, respeto a la moral y al derecho, principio general del servicio a la justicia, el decoro y dignidad profesional. Al referirnos a la ética jurídica, esta se encarga del estudio de los valores del ser humano, lo bueno y lo malo, de la moral y el derecho, y se identifica dentro del ámbito jurídico, siendo una exigencia de los profesionales en emitir una idea acerca de lo bueno o lo malo, donde se trata de emitir la maldad o la bondad. Pues bien, una vez reflexionados los conceptos de deontología y ética, esto nos permite abordar el tema y, en primer término, la deontología jurídica. Lo importante es llegar a compenetrarse de los grandes principios que la animan. No es que las soluciones a casos concretos carezcan de valor. La casuística o estudio de los casos particulares vale, pero vale en la medida que incorpora y está vivificada por los principios generales. En este mismo orden de ideas, veremos que los principios generales de la deontología jurídica no cambian, porque responden a la misma naturaleza del derecho, de la moral y de la profesión de la abogacía. La realidad a la que se aplican sí cambia, y por eso a veces da lugar a diferentes soluciones. Lo importante es entender al espíritu que da sentido a las palabras de la ley. Los principios generales se constituyen el espíritu por el cual las soluciones a los casos cobran vida. Así la deontología jurídica
no es un catálogo de soluciones concretas, inconexas entre sí, sino un conjunto coherente de principios generales, destinados a servir de directrices a la solución de los casos particulares. Luego, los principios generales deben alcanzar y estar presentes en todas las soluciones a casos particulares. La multiplicidad de los principios generales hace imposible a la vez su catalogación completa como una cosa perfecta. Es decir, que cada código de deontología menciona varios principios generales, pero aún los más completos dejan otros principios sin enunciar. Por ello, resulta importante que antes de intentar una clasificación que propondremos únicamente con la intención pedagógica, creemos que conviene ahondar más en la naturaleza de los principios generales. Los principios generales, tanto del derecho como de la deontología jurídica, son obra humana. Se origina en la conciencia moral, en especial la de los juristas, pero no son obra arbitraria o caprichosa. No son una mera reacción afectiva o temperamental, ni el fruto de las pasiones y sentimientos. Son el fruto maduro de la conciencia moral, trabajando a partir de la observación de la realidad y bajo la constante luz proyectada por la búsqueda de la justicia. La conciencia moral los descubre y después los formula como resultados de la atenta observación de la naturaleza de las relaciones que se dan en la realidad. Observación que se realiza con la clara preocupación de descubrir lo ideal, lo justo. Cada principio general, después de haber sido formulado, es contrastado con la realidad para ver cómo funciona ella. La realidad se convierte en el campo de pruebas de la validez de un principio. Es por ello que a continuación hablaremos del Código de Ética para Abogados en México. A nosotros, los estudiantes de las escuelas y facultades de Derecho de nuestro país, las normas deontológicas que más nos conciernen son las del Código de Ética Profesional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, puesto que son las únicas que han sido promulgadas en México. Nosotros vamos a tomar el mencionado Código de Ética Profesional como base de nuestras explicaciones. Esto no quiere decir que pretendamos que es el mejor o el más completo. Simplemente es el documento histórico de trabajo que nos imponen las circunstancias de tiempo y lugar. Ahora bien, el Código de Ética Profesional de la Barra Mexicana tiene unos considerandos en los que en sus 3 primeros párrafos presenta los principios generales de la deontología jurídica que ha tomado explícitamente en cuenta como base de los 49 artículos que consta el código. Pero ya tenemos un punto de partida, principios de moralidad, entre los cuales solo enumera explícitamente 5, a saber, el primero de ellos es el principio del honor y dignidad profesionales, seguidamente de la cooperación a la buena administración de justicia, del desinterés económico, el principio de la responsabilidad de pedir justicia, y que éste se equilibra con el 5º principio, que no responde al éxito a todo trance. En otro de los párrafos del mencionado código se enuncian 3 principios generales que pueden formularse así: principio del decoro y dignidad profesionales, principio del respeto, de la moral y del derecho, principio de la moral profesional propia de los abogados. Luego entonces tenemos, de acuerdo con lo anterior,
una clasificación de 3 grados. El primero de ellos, un principio pivote cuya generalidad tiene la máxima extensión, pues permea a todos los demás principios. El principio de la abogacía como el servicio de la justicia. El segundo, 3 principios que regulan las actuaciones subjetivas que hay que tener para la aceptación e interpretación de las normas de deontología jurídica, que son los mencionados en los principios de moralidad y que con el anterior constituyen el ethos de los profesionales juristas. Y por último, los principios que sirven de directrices a la práctica objetiva de la profesión de la abogacía. Pues bien, quiero decirles, mis estimados usuarios de las redes sociales, tengo el agrado de compartir estos temas con ustedes, esperando sea de gran provecho y utilidad para su investigación. Mi compañero de equipo, José Ramón Rivas Cruz, y su servidor, Ramón Rivas Jiménez, nos despedimos con aprecio y respeto, no sin antes decirle que tengo otro tema preparado para ustedes que se denomina la filosofía jurídica. Muchas gracias.